Continuamos en Nada Está Escrito, 6 de la tarde, 30 minutos pasaditas, 15 grados 5 la temperatura. Dice que el servicio meteorológico que para lo que es el fin de semana va a bajar un poco la temperatura, luego a partir del lunes parece que sube, así que si tenés pensado hacer algo al aire libre, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque si querés hacer un asado o algo, bueno, tenés que refugiarte un poco porque va a estar heavy la cosa, un poquito más fresco. Nosotros estamos adentro, aclimatados, ya prestos para hacer lo que hacemos habitualmente viernes tras viernes, que es la sección de cine con el señor Bruno Ferrari, que está aquí en el estudio. ¿Cómo andas, Bruno? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. A ver, me parece que no se escuchó el saludo. Hola, Walter, ¿cómo estás? Está perfecto, ahora estamos. Le mando un saludo a espectacular. La operación. Estás en el aire. Estoy en el aire hoy para traer una película japonesa. Sí. Hace un par de columnas quería traer una película de esa parte del mundo de Oriente. Y pensaba como por dónde entrarle, porque claro, es un tipo de cine que habitualmente genera un poco de rechazo por un tema de un montón de cosas estéticos, de temática, los tiempos que maneja a nivel narrativo, pero bueno, elegí puntualmente esta película porque es una película que rompió un poco con esa visión justamente que se tenía de ese cine en el momento que salió, y es como que introdujo y mostró a Japón y a Oriente al resto del mundo, ¿no? Estados Unidos, que obviamente siempre fue el lugar de producción cinematográfica y donde más se han hecho películas, empezó a prestar atención a este tipo de cine. Más allá que obviamente siempre se tenía en cuenta el cine de todo el mundo, pero bueno, por un montón de cosas que ahora vamos a estar mencionando, fue como un quiebre esta película, ¿no? Sí, los estadounidenses lo tomaron mucho para el tema del western, ¿no? Exactamente. Sí, de hecho esta versión tiene un western en el año 64, sí, si no me equivoco, que trabaja Paul Newman, la protagoniza Paul Newman. Sí. The Outrace se llama. Una versión. Se ha utilizado esta película para varias versiones, a veces directamente mencionando o haciendo una referencia explícita como esta, o bueno, otras, pero bueno, sí. Es de grandes referencias. Ha sido referente el tipo. El director es Akira Kurosawa, la película es del año 1950. Sí. La dirigió y la produjo él. Tiene dos actuaciones de dos actores que son bastante fetiches en su carrera, que uno es Toshiro Mifune, y el otro es Takeshi Shimura. Desde principios de los 40 actuaron con él hasta mediados de los 60 en grandes películas como Yojimbo, Siete Samuráis, Sanjuro, High and Loud, muchísimas películas muy importantes. Kurosawa es un director que tiene una filmografía extensa y de gran calidad, ¿no? Sí, hay que decir que es blanco y negro la película. La película es en blanco y negro, exactamente. Pero se ve bien. Hay sitios que... Sí, es una película... Está en buen estado. Considerada una de las grandes películas de la historia, y se encuentra en altísima calidad, claro, súper, hiper remasterizada. Buenísimo. Así que la calidad se puede encontrar, es altísima. Bueno, como mencionamos, esta película rompió un poco con esta visión que se tenía, porque en esa época había directores ya que con el tiempo, y en ese momento eran importantes, y después con el tiempo se convirtieron en importantes, como Ozu y otros directores que pero tenían una visión desde la temática y desde la forma de filmar bastante oriental, por decirlo de una manera, por encasillarlo de alguna manera. Y bueno, esta película, de hecho, antes mencionaba que la produjo Kurosawa, porque Kurosawa tuvo problemas para, luego de una época de preguerra, o sea, pre la Segunda Guerra Mundial, y mismo en la Segunda Guerra Mundial, de mucha censura. Una vez que termina la guerra y se empieza a levantar un poco la censura, Akira Kurosawa quiere proponer este guión a varias productoras para hacerlo, y tiene un tema de que creían que era muy raro este tipo de guión, ¿no? Ahora vamos a estar contando qué características tenía. Y nadie se lo quería producir, decían que no se iba a entender, que la gente no iba a entender, que iba a ser muy confuso.
Entonces lo termina produciendo él mismo, no porque tenga grandes pretensiones económicas. De hecho es bastante como cinematográficamente hablando es bastante sintético, pero bueno, lo termina produciendo él. La película, bueno, antes que nada la música que estamos escuchando es de la banda, porque no tiene nada que ver esta música, ¿no? Sí. Ni siquiera existía en la época de la película. La música es de la película Forrest Gump. ¿Por qué? Busqué esta unión entre las dos cosas. Forrest Gump está contada a través de flashbacks. Que el flashback es cuando se viene contando cronológicamente lineal una película y de repente se frena el tiempo y se va a algún momento pasado para contar algo, ¿no? Sí. Forrest Gump recurre todo el tiempo a este recurso. Y esta película Rashomon está contada de esta manera, a través de flashbacks. Claro. Igual también Forrest Gump es una especie de... En verdad está contada a través de un raconto, vendría a ser, porque el raconto es como un derivado del flashback, por decirlo de una manera, en el cual el raconto es cuando la historia que se está contando del pasado y la presente en algún momento se unen, y a partir de ahí continúa el tramo final de la película, por decirlo de una manera, con una historia presente. Sí. Eso sucede en Forrest Gump, pero está contada mayormente a través de flashback, ¿no? Claro. Bueno, la música van a ir escuchando Elvis, Creedence, The Doors, es una gran banda de sonido de una época puntual del la rock banda de sonido de Estados Unidos, ¿no? Es impresionante. Bueno, la película, como decíamos, está contada a través de flashback y cuenta, o sea, básicamente transcurre está basada en un par de cuentos del año 1919 y cuenta la historia del asesinato de un samurái en un bosque. Sí. Y la película te comienza mostrando a tres personajes que se reúnen hay una tormenta muy grande en un pueblo que se llama Rashomon, o sea, el ingreso a un pueblo que se llama Rashomon. Bajo una especie de templo destruido antiguo. Sí. Se cobijan ahí por la lluvia y empiezan a comentar sobre esto que acaba de suceder, el asesinato, ¿no? Sí. Y empiezan a comentar que lo raro de esto es que no un asesinato, porque era algo que unos personajes de hecho le dicen, mira, si miras a tu alrededor hay cadáveres por todos lados, pero le dicen, no, este caso es muy particular porque las personas que fueron testigos o que pueden dar algún veredicto de lo que pasó, todas en sus historias se contradicen, ¿no? Claro. Entonces ahí está lo importante de la historia. Sí. Y ahí está, o sea, lo interesante, por un lado es, a partir de esto es el lugar en el cual coloca al espectador, que es una de las cosas más interesantes. ¿A dónde nos coloca a nosotros como espectadores Kurosawa? Cuando nos muestra este relato de las personas hablando a cámara, coloca la cámara frontal como si nosotros fuéramos quienes están interrogando a estas personas, ¿no? Y nos coloca como en el lugar de jueces, ¿no? Y por un lado, también es interesante la crítica que hace o sea, la posición de la cámara y a la realidad en el cine de lo que uno ve. Porque acá a uno lo ponen a juzgar o sea, una historia, sí, acontecimientos que suceden que se contradicen, como decíamos, a lo largo de la película 4 veces. Entonces también te hace reflexionar un poco a través de lo que uno ve a veces en el cine, cuán real es y cuán no. O sea, si en una misma película, en un mismo relato, 4 personajes internamente en la película te pueden llevar de un lado para el otro y tratar de engañarte a vos. Sí. Nada, es interesante el punto de vista donde nos coloca. Como hablamos hace unas semanas por ejemplo, de La soga de Hitchcock, sí, que son directores muy particulares y para mí este tipo de directores son los que hacen la diferencia en eso, en el lugar donde colocan al público. En el caso de La soga habíamos hablado de que nosotros al principio de la película nos muestra el asesinato de un personaje y nosotros somos los únicos testigos con los 2 asesinos. Claro. Y el resto de los personajes que van apareciendo a lo largo de la película no tiene esa información que nosotros tenemos. Nos da un poder el director Hitchcock, que en este caso también nos quiere otorgar Kurosawa, pero nos dice, ojo, vos vas a ser juez por dónde te coloco, pero mirá que hay 4 personajes que te están tratando de mentir. Sí, que van a decir su versión para defenderse. Exactamente. Y por otro lado, ahí está uno de los temas importantes de la película, que es
como una visión pesimista que plantea del ser humano Kurosawa, ¿no? Sí. Donde buscan, en vez de buscar la verdad del asesinato, buscan cada uno cubrirse, tratar de mentir, de engañar. Una miseria, ¿no? Una miseria del ser humano. Son temas que, si uno puede ver la extensa filmografía, por lo menos las grandes películas, que son muchas de Kurosawa, y en las menores también, sobre todo en sus inicios, toca este tema muchísimo, la miseria del ser humano. Sí. Y igualmente tiene un guiño de positivo, un mensaje positivo a través de uno de sus personajes. Exactamente. No vamos a decir cómo, pero... No, por supuesto, pero dando una esperanza y apostando al ser humano, ¿no? A esa reivindicación, o que por lo menos haya alguien que en quien confiar. Alguien en quien confiar, eso, en definitiva. Exactamente. Bueno, como dijimos, en su momento nadie se la quería producir la película por un tema, por cómo está narrada, que dijimos a través de flashbacks. No solo, o sea, los 4 personajes contando el flashback, sino que la película arranca con estos personajes que dijimos que están analizando esta situación en ese templo ese día de lluvia, que a su vez hacen un flashback, van en el tiempo atrás a contar las declaraciones de cada uno, y a su vez esos personajes hacen otro flashback, es como un flashback dentro del flashback, ¿no? Y era bastante, no se había hecho algo parecido hasta el momento, entonces eso es lo que lo hacía está muy novedoso. Novedoso, ¿no? El momento, y bueno, es uno de los motivos que destaca esta película. Por otro lado, lo estético, más allá, bueno, de la temática, la estética es muy interesante. Primero, donde coloca la cámara. La película tiene mucho movimiento, sobre todo en los momentos de relato en el bosque, que es donde sucede este asesinato del samurái. Los protagonistas son el supuesto asesino, la mujer y el samurái, ¿no? Y un leñador, que es una de las personas que está en este templo contando la historia, que es quien encontró el cuerpo del samurái, ¿no? Y lo lleva a las autoridades. La película, bueno, como decíamos, la presencia de la cámara tiene 2 características muy, muy importantes. Uno, el constante movimiento, como decíamos, y por otro lado, que alguna vez lo hemos hablado, que es una característica muy importante del cine japonés, es la cámara generalmente en alturas medias o bajas, ¿no? Uh-huh. Se utiliza mucho la altura baja. En algún momento hemos hablado de que tiene que ver con la postura, que en general tienen en Japón y en otros países de esa parte del mundo, de donde se sientan a comer, ¿no? Es parte de su día a día, ¿no? De lo cotidiano, y lo llevaron al cine, ¿no? Para hacerlo un poco más. Claro. Y sí, esos tienen esa tradición de comer en el suelo, ¿no? Básicamente, de andar siempre con poco calzado, y bueno, todo eso, claro, está reflejado por el director. Y algo muy importante es que cuando vean la película, y esto es gran trabajo del director de fotografía, que ha trabajado en otras películas que podemos encontrar las mismas características, como Yojimbo de Kurosawa, es el equilibrio que busca constantemente en la imagen. Habitualmente cuando vemos un personaje, no lo vamos a ver solo, siempre hay alguien en el fondo o a la misma altura, generalmente como de forma diagonal, si uno traza una diagonal en la imagen, equilibrando la imagen, compensando la imagen, todo el tiempo. Y esto genera, al poner un personaje en primer plano y otro atrás, como en esa diagonal imaginaria, un cierto equilibrio y además una gran profundidad. O sea, vemos tanto en foco y en primer plano, o sea, el personaje está en primer plano, tanto como el que está al final, es cierto, y hasta por momentos en esta especie de triángulo que hay en este bosque entre el asesino, el samurái y la mujer, hasta los coloca los 3 y generando como una especie también, como si uno presta atención, como de triángulo entre ambos, ¿no? A veces los coloca a los 2 al costado y allá en el medio, o a los 2 a un lado y allá a un costado. Busca constantemente el equilibrio entre todos los personajes que aparecen en cámara, ¿no? Está muy pensado cada plano. Para conectar un poco la historia, ¿no? Porque si habría un personaje solo hablando, se pierde. Entonces, estando los personajes posibles testigos o posibles autores del hecho, da esa inclusión, ¿no? A la historia, y la va cerrando el lazo, ¿no? Exactamente. Sí, lo suma, y además está bueno esto desde la multiplicidad de miradas que hay. Sí. Que no te lo muestre, más allá que obviamente cuando cada uno va contando su relato, a través de la voz en off, que es otra de las características importantes,
de la película. Siempre la voz en off es como introducción a cada uno de los relatos, pero siempre sí prioriza obviamente la mirada de cada uno, pero trata de incluir a todos los personajes que formaron parte de este acontecimiento, ¿no? de esta situación. También lo interesante para ver es cómo diferencia de los tres lugares que plantea la película, los tres escenarios, que es el templo, el bosque y el lugar donde se produce el interrogatorio, las diferencias de iluminación en cada uno. El templo, que es la realidad, la actualidad, y como todo esto que hablamos del pesimismo y todo, hay un alto contraste, los oscuros están los negros están muy marcados, muy profundos son. De hecho casi no hay blanco, tanto la ropa de los personajes como el exterior, que hay una lluvia, una cortina de lluvia impresionante de fondo, todo es en tonos grises, oscuros, ¿no? Sí. Esto le da como cierto pesimismo a esto, sí, ¿no? Suma a esta oscuridad, todo lo que hablábamos antes, al pesimismo que quiere denotar Kurosawa. Claro. Por otro lado, en el templo, en el interrogatorio están prácticamente, lo único que es el color blanco, es lo que más resalta y estalladísimo. Sí. Y por otro lado, en el bosque, que es donde está esta mentira, esta verdad, que no terminamos de saber quién dice la verdad y no, se juega con una especie de claroscuro a través de la luz entre las hojas, las ramas, los árboles. Constantemente vamos a encontrar este claroscuro. Entonces tenemos por un lado la oscuridad del presente, el estallado, el blanco estallado de los relatos cuando se cuentan en la especie de comisaría que hay. Claro. Y por otro lado en los bosques este claroscuro, que es el lugar de misterio, de que no se sabe qué es lo que realmente pasó. Esto es muy, muy interesante. Y lo último, bueno, para cerrar, antes de ir al tema final, que la música básicamente es bastante oriental, por decir de una manera. Sí, hay mucha flauta o gaitas o tambores o platillos, algún violín. Y cada situación contada por cada uno de ellos tiene un sonido diferente, la música diferente a cada relato. Esto también es interesante para notarlo, ¿no? Que también diferencia más allá del relato desde lo musical. Claro. Cada segmento, ¿no? Cada flashback. Está muy bien identificado. Pero bueno, estas son las pequeñas cosas de lo estético que uno puede encontrar, y como siempre decimos, muchísimas más. Cada uno al verlas puede intentar encontrar. Es una película que te deja reflexionando y está buena para recomendarla, me parece. Es muy interesante por todo lo que acabamos de mencionar. Y bueno, para cerrar, ya que hay una invitada mujer al piso, claro. Y que haciendo memoria nunca había cerrado con un tema cantado e interpretado por una mujer. Sí. Utilizando la banda de sonido de Forrest Gump. Uno de los temas es Respect de Aretha Franklin. Tremenda Aretha Franklin. Este es del año 67, la primera versión la hizo Otis Redding en el 65, pero bueno, no forma parte de la banda de sonido, está así. Así que bueno, para cerrar traje este temita de la banda de sonido de Forrest Gump. Muy bien, ahí vamos con la música entonces. Ha sido la columna de Bruno Ferrari aquí en Nada Está Escrito. Gracias, Bruno. Gracias a vos, Walter.